Queridos amigos, bienvenidos una vez más a este espacio para compartir la palabra de Dios. Para mí es un gusto poder estar con usted nuevamente junto a la palabra del Señor para aprender principios y valores, para aprender también las promesas y ponerlas en prácticas. Así que damos gracias a Dios por tener una vez más este encuentro con su palabra. Quisiera compartir con usted un tema que tiene que ver con una nueva vida. Y para aquello le invito, por favor, para que me acompañe a leer en el Nuevo Testamento la carta que escribió el apóstol Pablo a los Colosenses. En el capítulo 3 vamos a leer el versículo 16 y 17. La palabra de Dios dice así: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Esta porción es el final de la carta que escribe el apóstol Pablo. Recordemos que esta carta es una de las tantas que escribió estando preso, y desde ese lugar Dios le inspiraba para que pueda también animar a los hermanos que él había visitado y las iglesias también que se habían formado. Entonces, lo primero que él hace en esta carta es animarlos. Él está contento, les también recuerda que están en sus oraciones, ellos en sus oraciones, y de alguna manera observamos cómo intenta ayudar a consolidar el mensaje de Cristo. Como siempre ha existido oposición, como siempre ha habido problemas, la iglesia en Colosas no era la excepción. Ellos también pasaban un tiempo difíciles y había gente que también trataba de desviarlos del evangelio. Y esta carta es escrita específicamente para ayudarles a ellos a fortalecer en su fe, para que puedan también consolidar la confianza que tenían y que en Jesucristo, y a su vez a seguir. Y para aquello les da algunas indicaciones, les recuerda cómo fueron sus inicios, cuál era el proceso, cuáles son las cosas que debe hacer y también cómo deberían tener esa actitud hasta el final de sus días. Una de las cosas que podemos ver en los primeros capítulos es de recordarles cómo ellos habían vivido anteriormente. Y en el capítulo 2, en el versículo 13, dice: y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Aquí hay algo que aclarar. Y en la mayoría de las cartas, él establece muy bien esta situación de una nueva vida en Cristo, que debemos nosotros nacer de nuevo, que es necesario en nuestra vida tener esa conciencia de un nuevo nacimiento. Por lo general, nosotros recordamos la fecha de eh, cuando nosotros nacemos, ¿verdad? También podemos ubicar el lugar, según nuestros padres, donde nacimos. Pero existe también un nuevo nacimiento, una nueva vida. Y esa nueva vida tiene que desarrollarse. Y no es una vida en la cual uno tiene que cambiar de casa o también dice vamos a darnos la buena vida. No estamos hablando de la buena vida, sino de la nueva vida. Y no tiene que ver con cosas externas, no tiene que ver con cosas o con viajes o cambiarse de lugar, no. La nueva vida que está explicando el apóstol Pablo en esta carta tiene que ver con nuestro corazón. Recordemos que nosotros somos eh, en tres partes, podemos decir, estamos constituidos: nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. El,
90% o la mayoría de la gente vivimos solamente en el cuerpo. Por eso es que comemos, dormimos, trabajamos y vivimos constantemente en esa rutina. Asimismo, de esa misma manera nosotros podemos proyectarnos para reconocer que también tenemos una alma. Y esa alma tenemos que alimentarla. La alma, algunos psicólogos dicen que son las emociones, dicen que es la fuerza de voluntad, pero hay otra cosa, hay otra área de nuestra vida que la hemos descuidado, que se llama la espiritual. Y por dar solamente atención a lo que es el cuerpo y el alma, en el día de hoy hay mucha gente que ha vivido en forma desordenada y con un corazón vacío. Hoy podemos ver cómo se gasta mucho dinero para lo que son diversiones, lo que son espectáculos, lo que antes de la pandemia se podía observar un sinnúmero de cosas donde la aglomeración, donde la gente estaba allí. Y eso es porque el cuerpo y el alma necesitan ese tipo de emociones, ese tipo de sensaciones. Pero nos hemos olvidado, queridos amigos, que tenemos también un espíritu. Vivimos constantemente alimentando nuestro cuerpo. Vivimos constantemente dando también tiempo a nuestra parte almática. Pero ¿qué pasa con el espíritu? ¿Qué pasa con nuestro ser espiritual? Pues en muchos de los casos puede ser que esté dormido o muerto. Y por eso cuando nosotros no damos tiempo a lo espiritual, cuando nosotros no comenzamos a vivir esa vida, esa nueva vida, pero una vida espiritual, es cuando nos dejamos llevar por esta corriente de este mundo. Y es cuando también permitimos que pasen cosas en nuestra vida que en vez de llevarnos a nosotros a una mejor vida, a una nueva vida, nos está llevando a la perdición, nos está llevando al pecado, al desorden, a aumentar más la angustia en nuestro corazón. Y el apóstol Pablo les dice, miren, ustedes vivían anteriormente en sus delitos y en los pecados, vivían un estilo de vida que solo estaban dedicados a suplir las necesidades carnales. Pero si recibieron a Cristo, y justamente el capítulo 3, el versículo 1, comienza también de esta manera, si pues habéis resucitado, si pues ustedes habéis resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Aquí ya da más todavía explicación sobre esta nueva vida. Si antes ustedes vivían en forma desordenada, en forma sin límites, sin frenos, ahora dice en Cristo, porque no existe una nueva vida sin que Cristo nos la dé. Les dice, si ustedes habían resucitado, ahora comiencen a buscar las cosas de arriba. Queridos amigos, queremos hacer esta diferencia, porque la mayoría de nosotros pensamos que tener una vida espiritual es solamente aislarse tal vez en un claustro, en un convento, o estar sentado o de rodillas, o estar tal vez constantemente en una estructura que se llama iglesia. No, la vida espiritual es muy diferente a los rituales espirituales, a los rituales religiosos que se hacen, a lo que nosotros hemos estado acostumbrados, que cuando entramos tal vez a una iglesia nos ponemos en modo santos, pero cuando salimos de la iglesia sigue nuestra vida. Eso se llama religiosidad. Que cuando estamos en la casa somos una persona y cuando estamos fuera de ella somos otro. Eso se llama hipocresía. La vida espiritual que enseñó Jesucristo, que es práctica, es la de tener una conciencia de saber que hay un Dios que nos ha dado la vida, hay un Dios que nos perdona nuestros pecados y que también hay un Salvador que nos ha dado vida eterna. Pero eso debe entenderse cuando hay realmente una necesidad del ser humano de buscar o de encontrarse con Dios. Mientras tanto, seguirá en esa
vida carnal o en esa vida del mundo, en esa vida solamente del cuerpo. Pero cuando Dios interviene en el corazón, surge ese nuevo nacimiento y la persona ahora se identifica con una vida espiritual. Y queremos decir que la vida espiritual no se refiere solamente a costumbres, a rituales. La vida espiritual es justamente lo que yo y usted estamos haciendo, lo que usted y yo estamos viviendo en este mismo momento. Estamos nosotros abriendo un libro que a los ojos humanos tiene sus páginas y tiene también sus letras. Pero con la nueva vida en Cristo sabemos que esto es una palabra de Dios y tiene promesas. Sabemos también que la vida espiritual, cuando nosotros decimos oramos a Dios, oramos, estoy diciendo, no es rezar. Cuando oramos a Dios, estamos ejercitando la vida espiritual, porque Dios está en todas partes. Y cuando nosotros nos ponemos a meditar, a leer, a escuchar y a practicar lo que estamos escuchando, se está ejerciendo la vida espiritual. Y aquí le dice el apóstol Pablo, ¿cuál es la vida espiritual? Ustedes vivían en su mundo, en su estilo de vida, pero si ustedes están en Cristo, ahora comiencen a buscar las cosas de arriba. Y en esas, ¿cuáles son las características de una nueva vida? Les vamos a decir, es revestirse de nuevo, es tener paz y es abundar la palabra de Dios. Estas tres cosas nos dan una indicación de que hemos nacido de nuevo y que esta nueva vida realmente la tenemos ya clara, clara en nuestro corazón. Si usted puede revisar lo que dice el versículo 5 del capítulo 3 de esta misma carta, dice, haced pues morir lo terrenal en vosotros. ¿Se da cuenta? Que ya nos está diciendo que debemos dejar las cosas pasadas. Haced pues morir. Y luego también habla en el versículo 10, dice, y revístanse, dice, no mientan los unos a los otros, no se mientan, habiéndose despojado del viejo hombre con sus hechos. Pone énfasis en de que esta vida que nosotros tenemos ahora, tenemos que poco a poco, si la seguimos manteniendo así, despojarnos, es decir, quitarnos ese ropaje de viejas costumbres, de cosas que mentimos, de cosas que pensamos mal, de tal vez de la falta de perdón, de resentimiento, de orgullo, y hay muchas cosas que como vida antigua, como una vieja naturaleza, aquí dice, un viejo hombre tiene que despojarse. Y le da una lista que por falta del tiempo no vamos a decir, pero yo quisiera que usted pueda ver, revisar, para que se dé cuenta cuáles son las cosas de esa vieja naturaleza, ese viejo hombre que debemos despojarnos. Pero usted se da cuenta que una persona que puede andar en la vida desnuda, no, tiene que revestirse y explica 3 veces la palabra revestirse. En el versículo 10 dice, y revestido del nuevo hombre. ¿Va a venir otra persona? No, son nuevas costumbres que ahora hacemos. Costumbres sanas o costumbres sabias, hábitos que nos llevan a crecer en nuestra vida espiritual. Una de ellas es la oración. Tenemos que aprender a orar, como decían, ¿cómo se aprende a nadar? Nadando. ¿Cómo se aprende a orar? Orando. Y a veces nos da vergüenza orar en nuestra casa o tal vez en algún momento en que nos pidan a orar. Y eso es porque no hemos tenido un tiempo de comunión con Dios. Y la oración no es difícil. ¿Sabe qué significa la oración? La oración significa hablar con Dios. Y en cualquier momento nosotros podemos decir, mirar al cielo y decir, gracias Dios, aquí estoy, ayúdame Dios, cuídame Dios. Revístanse de ese nuevo hombre, dice aquí, conforme a la imagen del que lo creó y que se va renovando. Es un cambio constante. El revestirse, nuevamente el 11 dice, vestíos pues como escogidos de Dios. Otra vez. Hay una naturaleza antigua, pero hay una naturaleza nueva y esa nueva naturaleza nos dice que somos diferentes. No porque tengamos algo externo,
sino porque ha pasado internamente algo y Dios nos ha dado una nueva vida. Si usted y yo podemos ver o podemos recordar un antes y un después en nuestra vida, esa es garantía de que a usted ha nacido de nuevo. Y si no ha nacido, le invito para que usted pueda recibir a Cristo en su corazón. Y luego de esa vestimenta, nuevamente repite en el versículo siguiente, en el 14, dice, y sobre todas estas cosas, vestíos de amor. No le dice que usted se vista de ropas lujosas, que tenemos que vestirnos si ya hay la posibilidad. No nos dice que también debemos andar con anillos de oro, con algunos relojes caros, o con... No, eso no importa. ¿Sabe por qué? Porque eso no nos vamos a llevar. Lo que importa y lo que nos enseña Dios es la parte interna, el corazón, nuestro espíritu, porque ese no va a morir. Lo que el hombre es, polvo eres, en polvo te convertirás, pero el alma, el espíritu, eso es lo que tenemos que renovarlo constantemente. Es decir, que para tener una nueva vida en Cristo necesitamos de vestimenta, vestimenta de amor, vestimenta como santos, dice vestimenta de dignidad, vestimenta de misericordia, vestimenta de humildad, vestimenta de mansedumbre, vestimenta de paciencia. Eso es lo que no tenemos. Y si no tenemos esta vestimenta, entonces estamos todavía en esa vieja naturaleza. ¿Cuál es la segunda evidencia de la nueva vida en Cristo, de un nuevo nacimiento? Es la paz. Y el versículo 15 nos dice, y la paz de Dios gobierne, es decir, que esté dominando sus corazones. Y cuando decimos paz, no es la ausencia de problemas, sino el mantenernos en medio de esos problemas. Imagínese una vida sin problemas, no sería vida. Imagínese que un niño que camina y toma una bicicleta y de pronto se cae y ya nunca más vuelve a intentarlo. No. Imagínese un día sin la noche, el sol sin la lluvia. También es necesario los problemas, pero por medio de los problemas dice que la paz de Dios gobierna. ¿Y qué significa la paz de Dios? Pues es Jesucristo. Porque si queremos saber cómo alguien triunfó en esta vida, es Jesucristo. Tuvo oposición, tuvo problemas, tuvo juzgamiento, cuántas cosas, pero él se mantuvo firme. Y eso es lo que nos enseña. Así que la paz no está sujeta a vivir en una total tranquilidad sin problemas, sino a saber enfrentarlo siempre y cuando Dios nos gobierne, porque dice, la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a las que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La gratitud, querido hermano y hermana, debe ser una característica de cristiano. Sea grato. Y después también con los tesalonicenses enseña de igual manera en el capítulo 5, versículo 10, el versículo 20 dice, el 18 dice, dad gracias en todo a Dios, porque esto es la voluntad de Dios. Mire que la gratitud es la voluntad de Dios. Seamos gratos. Y en tercer lugar encontramos también que para tener una nueva vida en Cristo se necesita de la palabra. Y dice el versículo 16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. La palabra de Cristo more en abundancia. No solamente dice que more, sino que en abundancia. ¿Y cómo va a morar si nosotros no tenemos el hábito de la lectura, si nosotros no aprendemos, no leemos su palabra, no estamos meditando en su palabra? Usted se ha dado cuenta que en muchos lugares, en muchas casas, se tiene la palabra de Dios. La mayoría tienen una Biblia y la tienen abierta, la tienen sobre un pedestal y la tienen en algunos casos hasta se compra una grande para tenerla como adorno. Pero aquí dice que no tengan la palabra en la casa, la tengan en el corazón y que more en abundancia. ¿Cómo nosotros vamos a hacer contra, en un caso, ¿no?, que estemos pasando por una lucha espiritual si no tenemos la palabra de Cristo? ¿Cómo nosotros vamos a superar alguna dificultad, sea de salud, sea de crisis, si no tenemos los salmos que nos ayudan
a entender la realidad del ser humano, ¿cómo vamos nosotros también a superar las dificultades si no leemos lo que dice Job, cuando nos indica cómo él pudo pasar las pruebas de salud, de necesidad económica? Entonces sí creemos que Dios está pidiendo que cada ser humano podamos, si hemos nacido de nuevo, tenemos que revestirnos, tenemos que tener paz y la palabra de Dios more en nuestros corazones. Ahí está entonces la evidencia de una nueva vida en Cristo. Cuando hacemos eso, dice el siguiente versículo, y aquí está la conclusión de lo que va a pasar en nuestra vida. Y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacerlo como para el Señor, hacerlo de todo en el nombre de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque ya hemos dejado una vida antigua, estamos empezando una nueva vida, nos estamos revistiendo, estamos teniendo paz y también la palabra de Cristo mora en nuestros corazones. Ese es el ideal, pero sabemos que es difícil, sabemos que las pruebas, el afán, las preocupaciones, las situaciones que vivimos constantemente, es una lucha, pero aquí está Cristo ayudándonos. Él ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. Él nos ha dicho que perseveremos y también ha dicho que va a venir de nuevo y cuando Él venga se va a acabar ya todo sufrimiento. Pero mientras tanto, que nuestro corazón esté preparado para una buena vestimenta, como aquí dice, las vestimentas de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, que podamos y que tengamos en mente que gobierne la paz en nuestros corazones y que more en abundancia. Así es, querido amigo y querida amiga, no es difícil tener una vida espiritual, lo difícil es dejar una vida de pecado. No es difícil orar, lo difícil es dejarnos llevar por el sueño. No es difícil leer, lo difícil es poder meditar en su palabra. Así que yo le invito a que si usted ha nacido de nuevo, pueda nuevamente recordar esos inicios. Y si no ha nacido de nuevo, es necesario pedirle al Señor en este momento de que entre en su corazón y experimente lo que dice Primera de Corintios capítulo 5 versículos 17, que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Le invito a orar conmigo y que este día sea el inicio de una nueva vida en Cristo. Gracias Dios, te damos por la vida que tú nos das. Gracias porque estando con vida podemos también tener una conciencia de saber que necesitamos nacer de nuevo. Y ese nacimiento no proviene de nosotros, sino proviene de ti. Así que recibimos a Cristo Jesús en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador. Nos arrepentimos de todos nuestros pecados y dejamos esa vieja naturaleza con todas las cosas negativas y empezamos y abrimos nuestro corazón para que el Espíritu Santo también nos permita revestirnos de cosas buenas, de tener paz y asimismo de que abunde la palabra de Cristo y more en nuestros corazones. Danos la oportunidad de continuar adelante, de vivir esa nueva vida en Cristo y lo que dice también el apóstol Pablo, tener una vida a plenitud conforme a tu voluntad. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, querido amigo y querida amiga, por haber permitido estar con usted en esta reflexión de la palabra de Dios. Esperamos que Dios le bendiga y recuerde que estamos congregándonos cada domingo a las 10 de la mañana en la Iglesia Cristiana Nueva Vida, donde les esperamos para que usted pueda también alimentar su vida, usted y su familia. De mi parte, muchas gracias y que Dios le bendiga rica y abundantemente.